Mi marido es médico. Durante años, él siempre me ha hecho mis revisiones médicas. Siempre decía que todo era normal. Un día, me desmayé y tuve que ser ingresada en el hospital. El médico miró los resultados de mis análisis, frunció el ceño y dijo una frase que me dejó pálida. Colocó la radiografía en el negatoscopio. La fría luz blanco-azulada iluminaba el rostro inexpresivo del doctor frente a mí. Llevaba gafas, unas gafas de montura gruesa, y observaba con atención lo que él llamaba un hallazgo anómalo. Dejé de escuchar sus tranquilizadoras palabras profesionales. No tenía los oídos taponados, ni estaba mareada. Simplemente, lo veía todo con una claridad cruel. Tal como indicaba la biopsia con aguja gruesa que hicimos ayer, el médico tosió, buscando palabras más suaves. El resultado muestra células malignas. Un carcinoma ductal infiltrante. Maligno. Cáncer. Esas palabras deberían haberme derrumbado. Pero no. Simplemente me quedé sentada en aquella silla de cuero gastado, en la apretada consulta privada, sintiendo el frío del aire acondicionado en mi nuca. Ya lo sospechaba. El instinto de mujer me decía que aquel bulto, hundido profundamente en mi pecho izquierdo, no era un simple nódulo ni una displasia mamaria común. ¡Qué ironía! Mi marido, Adrián, era un prestigioso oncólogo en Madrid. Era subdirector de departamento en uno de los hospitales públicos más importantes. Una eminencia, el tipo de médico al que acudían pacientes de toda España buscando su aprobación. Y fue él, con las manos que habían salvado a cientos de personas, quien desestimó mis preocupaciones una y otra vez. «Eres demasiado aprensiva, Pilar», me decía. «Soy el experto. ¿Lo sabes? No es nada». El médico frente a mí, un completo desconocido, estaba diciendo las palabras que mi marido debería haber pronunciado. Por suerte, lo hemos detectado en una fase, podríamos decir intermedia, sin metástasis a distancia. Trazaremos un plan de tratamiento de inmediato. Habrá cirugía, luego quimioterapia y, posiblemente, radioterapia. Asentí, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Recordé la noche de hacía 3 semanas, cuando nuestro hijo Leo tuvo fiebre alta. Recordé el silencio aterrador del teléfono cuando intenté llamar a Adrián. Recordé cómo volvió a casa tarde, con excusas enrevesadas. Y sobre todo recordé el instante en que su mano se detuvo, solo un segundo, sobre mi pecho izquierdo. En ese momento lo supe. Él lo sabía. «Señora Serrano, ¿me está escuchando?» El médico me miró, preocupado. «Su marido es compañero de profesión, ¿verdad? El doctor Adrián Delgado, del Departamento de Oncología. Seguro que yo». «Lo entiendo, doctor», le interrumpí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Gracias. ¿Podría darme una copia de todo mi historial médico, por favor? Originales y copias». Recogí mi bolso y salí de la consulta. El sol de la tarde en Madrid era bochornoso e intenso. No fui a casa. Tampoco llamé a Adrián. Fui directamente a una cafetería tranquila y pedí un vaso de agua. Me senté allí, observando a la gente pasar, mientras mi mente reorganizaba todo a la velocidad de una máquina. Saqué el móvil. Mi agenda no tenía muchos amigos. Eran principalmente los números de los profesores de Leo, de algunas tiendas de alimentación y de la familia de Adrián. Pasé por encima del nombre Adrián mi amor sin la menor duda. Busqué otro nombre, Héctor Vega, un joven abogado al que había ayudado cuando acababa de licenciarse y trabajaba en el departamento legal de mi antigua empresa. El teléfono sonó 3 veces antes de que Héctor contestara. «Sí, dígame». «Héctor, soy Pilar. Pilar, de tu antigua empresa». «Ah, Pilar. Madre mía, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo?» La voz de Héctor seguía siendo tan enérgica y entusiasta como siempre. Respiré hondo, no para calmarme, sino para preparar mi pregunta. «Héctor», dije, con voz monótona, «quería preguntarte algo. ¿En tu bufete lleváis casos de intento de asesinato?» Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, un silencio denso en el que solo se oía la respiración de Héctor. Sabía que esto era solo el principio. La gente miraba mi matrimonio con admiración, incluso con envidia. Y lo entendía. Mi marido era el doctor Adrián Delgado. A sus 40 años, ya era subdirector del Departamento de Oncología de un hospital de referencia a nivel nacional. Era guapo, con esa belleza madura e intelectual. Hablaba con calma, sus gestos eran refinados y siempre era el centro de atención en las reuniones familiares. Cada vez que mi empresa tenía una cena o volvíamos al pueblo, Adrián era el modelo con el que todos comparaban a sus maridos. «Qué suerte tienes», Pilar, me susurró una vez una compañera joven.
Tu marido es brillante y atractivo. Seguro que en casa te trata como a una reina. O mis tías en el pueblo. Esa Pilar sí que ha tenido suerte. ¿Casarse con Adrián? Es bueno con sus padres y adora a su mujer y a su hijo. Hombres como él ya no quedan. Yo solía sonreír sin decir nada. ¿Suerte? Mi suerte era que, después de dar a luz a Leo, engordé 15 kilos. Mi vientre, lleno de estrías, nunca volvió a ser plano. Mientras Adrián estaba cada vez más elegante con sus trajes caros y sus congresos internacionales, yo me movía entre pañales y biberones, con ropa de casa ancha y cómoda. Me miraba al espejo y a veces no reconocía a la chica que se había graduado con matrícula de honor y soñaba con su propia carrera profesional. Había aceptado dar un paso atrás. La gente lo llama sacrificio. Yo lo llamo un intercambio desigual. Nos conocimos a través de amigos comunes. Yo tenía 26 años, él 30. Yo era una contable normal y corriente. Él, un médico residente prometedor. Nuestras familias pensaron que éramos un buen partido. Mis padres estaban encantados de que tuviera estudios y un trabajo estable. Sus padres, supongo, estaban contentos porque yo era dócil, de buena familia y, lo más importante, sabría cuidar de la casa y de su hijo. La boda fue rápida. El amor, si es que lo hubo, fue un sentimiento cultivado a partir de un acuerdo. Siempre pensé que el matrimonio no necesitaba ser romántico, solo requería respeto y responsabilidad. Y Adrián me dio eso, al menos durante los primeros años. Me daba su sueldo, recordaba los aniversarios, me llamaba cariño delante de los demás. Pero esa fachada perfecta se pagó con mi propia invisibilidad. Cuando su carrera despegó, cuando lo nombraron subdirector, sus reuniones se multiplicaron y las cenas familiares se volvieron escasas. ¿Hoy tienes guardia otra vez?, le preguntaba yo, mientras preparaba la cena. No es guardia, es una cirugía de urgencia. O tengo una sesión clínica con un catedrático. O tengo que recibir a una delegación de expertos extranjeros. Y yo le creía. ¿Cómo no iba a creerle? Era médico, una profesión que salva vidas, una profesión noble. ¿Cómo iba a comparar mi trabajo de pañales y facturas con las vidas que él estaba salvando? Me decía a mí misma que debía ser su apoyo incondicional, el pilar que le permitiera centrarse en su trabajo. Ahí reside la trampa de ser comprensiva. Si lo eres una vez, la gente da por sentado que debes serlo siempre. Recuerdo una vez que Adrián fue homenajeado en un acto del hospital. Subió al escenario a recibir flores y un diploma. Las luces le iluminaban, resplandeciente. Yo estaba sentada en la última fila, con un Leo medio dormido a mi lado. Una mujer sentada junto a mí me preguntó, «Perdone, ¿es usted familiar de algún médico?» «Soy la mujer del doctor Delgado», sonreí. «Oh», exclamó, «¿la mujer del doctor Delgado? ¡Qué maravilla! Seguro que usted también es del gremio». No negué con la cabeza. «Soy ama de casa». La mirada de la mujer cambió al instante. De la admiración pasó a algo que no supe descifrar. Quizás lástima, quizás desdén. Ah, ya veo. Esa noche, Adrián llegó a casa con un ramo de flores enorme. Lo tiró sobre la mesa y se aflojó la corbata. ¡Qué agotamiento! «Prepárame un zumo de naranja, por favor». Fui a la cocina. Cuando volví con el zumo, él ya se había quedado dormido en el sofá. El móvil seguía encendido en su mano. Una notificación de WhatsApp apareció en la pantalla. «Te he estado esperando». No pregunté quién era. Apagué la pantalla de su móvil. Me mentí a mí misma, diciéndome que era solo una paciente, una colega. Porque yo era Pilar, la esposa comprensiva del perfecto doctor Adrián. Pero ahora, sentada en esta cafetería con el vaso de agua vacío, me pregunto, si un matrimonio es tan perfecto que una esposa, al enterarse de que tiene cáncer, llama a un abogado para preguntar por un caso de intento de asesinato, ¿es realmente tan perfecto? La agenda ocupada de Adrián no eran solo congresos o cirugías de última hora, era un estado permanente, un muro invisible que él había construido entre él y su familia. Y Leo y yo éramos los que estábamos fuera de ese muro. Mi vida estaba programada como un reloj. 5:30. Levantarme y preparar el desayuno para todos, aunque Adrián rara vez desayunaba en casa. Tengo que irme pronto. Hay sesión clínica en el hospital, decía siempre. 6:45. Despertar a Leo, asearlo, darle de desayunar. 7:15. Llevar a Leo al colegio y desde allí correr a mi trabajo. Soy contable en una pequeña empresa privada. Un trabajo sin grandes perspectivas, con un sueldo que apenas da para caprichos, pero que me ofrece algo crucial. Tiempo. Puedo salir a las 5 en punto, correr al mercado, recoger a mi hijo y volver a meterme en la cocina,
8 de la tarde. La cena ya está fría. Leo come mientras ve los dibujos. Mamá, ¿dónde está papá?, pregunta el niño, con la boca llena de arroz. Papá está ocupado. Está salvando a gente, respondo, como un autómata. La respuesta parece satisfacerle. Su padre es un héroe. No sabe que, para ser el héroe de otros, su padre está ausente en su propia vida. Y entonces, la verdadera carga cayó sobre mí. Mi suegro empezó a enfermar. Sufrió un ictus leve, pero las secuelas fueron graves. Caminaba con dificultad y su memoria fallaba. Mi suegra, que siempre fue frágil, ya no tenía agilidad en las piernas. No era seguro que dos ancianos se cuidaran solos en su casa del pueblo. ¿Y si nos traemos a tus padres a vivir con nosotros?, le propuse a Adrián. Vivíamos en un piso de 3 habitaciones, un regalo de bodas de mis padres. Adrián solo había pagado la reforma de la cocina. Adrián frunció el ceño, inmerso en unos documentos. Decídelo tú, cariño. Últimamente estoy desbordado. Me están evaluando para un nuevo proyecto de investigación. Haz lo que te parezca mejor. De nuevo, me delegaba la responsabilidad, así que me traje a mis suegros. De repente, el piso se volvió agobiante. El olor a medicamentos y a ungüentos lo impregnaba todo. Mi vida adquirió una nueva rutina. Además de mi hijo y la compra, ahora tenía que encargarme de las medicinas, las dietas especiales y los masajes de mi suegro. Mi suegra era una mujer crítica. No le gustaba que usara la lavadora para la ropa de su marido. La ropa de tu padre hay que lavarla a mano para que quede bien limpia, hija. ¿Y la lavas junto a la de Leo? ¡Qué asco! Mamá, ya he separado la ropa, le explicaba con paciencia. Lavo la de papá por separado, con un programa de agua caliente para desinfectar. Gasta mucha luz, me fulminaba con la mirada. En mis tiempos no había tantas máquinas. Dámela, ya la lavo yo. Pero lo decía mientras jadeaba por el esfuerzo. Tenía que ayudarla a sentarse. No se preocupe, mamá, descanse. Yo puedo hacerlo. Adrián, por supuesto, estaba completamente ausente en estos conflictos latentes. Salía al amanecer y volvía cuando sus padres ya dormían. Su papel en casa era el de un huésped de lujo. De vez en cuando, traía una caja de suplementos vitamínicos carísimos. Prepárale esto a papá y a mamá para que se recuperen. Es que ahora estoy muy liado con la evaluación para el nuevo puesto. No tengo tiempo para nada. Miré la caja y luego le miré a él. En ese puesto que tanto anhelaba, había una parte de mi sudor, mis lágrimas y mi paciencia. Las grietas invisibles se hacían cada vez más grandes. Eran las noches en las que tenía que llevar a mi suegro a urgencias sola porque le subía la tensión. ¿Dónde estaba Adrián? En el extranjero, en un congreso médico internacional. Eran las veces que mi suegra me recriminaba. Adrián se mata a trabajar por esta familia. Tú, que estás en casa, deberías cuidarnos mejor para que él esté tranquilo, pero te veo muy dejada. Una mujer tiene que saber cómo retener a su marido. Me miré al espejo, el pelo revuelto, la ropa arrugada. Hacía más de un año que no tenía tiempo para hacerme la manicura. Había olvidado cómo olía un perfume. Solo era Pilar, la nuera, la madre de Leo, y la esposa de un hombre que siempre estaba ocupado. Empecé a sentirme agotada. No era un cansancio físico, sino un agotamiento mental. Ya no quería hablar con Adrián. Nuestras conversaciones se limitaban a: ¿se ha portado bien el niño hoy? ¿Cómo están mis padres? ¿Has pagado la factura de la luz? Dormíamos en la misma cama, pero dándonos la espalda. Su respiración era regular, pero distante. Algunas noches sentía que seguía despierto, mirando el móvil a escondidas bajo las sábanas, pero ya no me molestaba en preguntar. No me quedaban fuerzas para sentir celos o sospechar, solo quería dormir. Un sueño profundo, sin pesadillas. La carga de la familia de mi marido recaía sobre mis hombros, y al mismo tiempo mi cuerpo empezó a dar señales de alarma. Fue una calurosa noche de verano. Después de darle la medicación a mi suegro, acostar a mi suegra y asegurarme de que Leo dormía profundamente, por fin pude entrar en la ducha. Estaba agotada. Solo quería darme un agua rápida e irme a la cama. Mientras me enjabonaba el pecho, mi mano se detuvo. Había algo, en el pecho izquierdo, un poco profundo. No era un grano, era duro, no se movía, como un pequeño garbanzo atrapado bajo la piel. Mi corazón dio un vuelco. Intenté palpar con más cuidado. Estaba ahí, inconfundible. Traté de calmarme. Quizás era solo por el síndrome premenstrual, que los senos se inflaman. Me lo repetí, pero un frío glacial comenzó a recorrer mi cuerpo. Esperé a Adrián. Esa noche llegó tarde, como de costumbre, casi a las 11. Olía un poco a vino, pero estaba sereno. «Adrián», le llamé en voz baja mientras se quitaba el traje.
Acabo de descubrir, dudé. Hablar de mi cuerpo con Adrián, a pesar de ser mi marido, me daba vergüenza. Siempre parecía tan profesional, tan aséptico. ¿Qué te pasa?, respondió irritado. Parecía que había tenido un mal día. He notado un bultito en el pecho izquierdo, dije, señalando la zona. Adrián suspiró. El suspiro de alguien a quien molestan. ¿Dónde? Túmbate, déjame ver. Me tumbé en la cama, bajo la tenue luz amarilla de la lamparilla de noche. No encendió la luz principal. Sus manos de oro, esas manos que habían extirpado cientos de tumores, se posaron sobre mi pecho. No había ni rastro de la caricia de un esposo. Eran las manos de un médico. Palpó con una habilidad fría y metódica. ¿Por aquí?, preguntó. Sí, un poco más abajo. Presionó un par de veces más. No tardó más de 30 segundos. Es solo un pequeño nódulo, sentenció, retirando la mano y entrando en el baño. Pero lo noto duro, me incorporé de golpe. Dios mío, Pilar, otra vez con tus paranoias. Su voz llegó desde el baño, mezclada con el sonido del agua. Es una displasia mamaria. Es normal en mujeres de tu edad que han dado el pecho. ¿Y si me hago una ecografía mañana, por si acaso? Insistí, inquieta. Adrián salió secándose el pelo. ¿No confías en mí? Soy oncólogo. Si te digo que no es nada, es que no es nada. ¿Para qué te vas a hacer una ecografía? Es tirar el dinero y perder el tiempo. Mi hospital está saturado, no conseguirías cita. Deja de preocuparte por tonterías. Lo que decía tenía sentido. Él era el experto. Él era mi marido. Jamás querría que me pasara algo malo. Me regañé a mí misma por ser tan aprensiva, por preocuparme en exceso. Duérmete ya, dijo Adrián, apagando la luz y metiéndose en la cama. Mañana tengo que madrugar. Esta evaluación para el nuevo puesto me está matando. Se dio la vuelta y en menos de 5 minutos ya respiraba profundamente. Yo permanecí en la oscuridad, con la mano derecha inconscientemente posada sobre mi pecho izquierdo. El pequeño nódulo seguía ahí, inmóvil. Una presencia amenazante. Decidí creerle. Tenía que creerle, porque, aparte de él, no sabía a quién más recurrir. Las palabras tranquilizadoras de Adrián, aunque profesionales, no lograron calmarme del todo. Sin embargo, la vida no me dio tiempo a sumergirme en la preocupación por aquel nódulo. Los problemas familiares llegaron como una avalancha, arrasándolo todo. Mi suegro, tras aquel primer ictus leve, se había debilitado visiblemente. Y una fría mañana de invierno, mientras le daba el desayuno, sufrió un segundo ictus, mucho más grave. Quedó con hemiplegia derecha y perdió completamente la conciencia. Llamé a una ambulancia. Llamé a Adrián. La ambulancia llegó primero. Adrián me devolvió la llamada media hora después. Pilar, lleva a papá al hospital. Estoy en mitad de una laparoscopia muy compleja. No puedo dejarla. El paciente es familiar de un alto cargo. Ocúpate tú de papá, manténme informado. Y así comenzaron los meses más infernales de mi vida. Mi suegro estuvo en la UCI, luego en neurología. Pasó 6 meses ingresado. 6 largos meses. Me convertí en una lanzadera entre 3 lugares. Mi trabajo, el colegio de Leo y el hospital. Mi agenda era asfixiante. 5:30 de la mañana. Levantarme. Preparar una olla grande de sopa. Una parte para mi suegra y Leo, el resto en un termo para mi suegro. 6:30. Preparar a mi hijo. 7:00. Dejarle en el colegio. 7:30. Coger la moto y conducir hasta el hospital, desafiando el frío cortante del invierno madrileño. Tenía que estar allí antes de que los médicos pasaran planta. Aseaba a mi suegro, le cambiaba los pañales, le daba masajes. El olor a hospital, a desinfectante y a enfermedad se me impregnaba en el pelo y en la ropa. Después corría al trabajo, llegando siempre la última, intentando pasar desapercibida ante mi jefe. A la hora de comer, mientras mis compañeros iban a restaurantes o cafeterías, yo volvía al hospital para darle la sopa triturada por la sonda. A menudo se le salía por la comisura de los labios. Yo limpiaba, con paciencia. Mi suegra estaba débil. No podía pasar las noches en vela ni soportar el ambiente del hospital. Se quedaba en casa, ocupándose de Leo a duras penas. A las 5 de la tarde, al salir del trabajo, recogía a mi hijo, pasaba por el mercado y me ponía a cocinar. Las cenas de los 3, abuela, madre y nieto, eran siempre apresuradas. Después, ayudaba a Leo con los deberes. Se lo dejaba a mi suegra, y a las 8 de la noche, volvía al hospital para relevar a la cuidadora por horas que había tenido que contratar. En esos 6 meses, adelgacé 10 kilos. La ropa me quedaba enorme, mi piel se volvió grisácea, y mis ojos se hundieron. Era una sombra que vagaba por mi propia casa. ¿Y Adrián?
Seguía ocupado. El nuevo puesto, el proyecto de investigación ministerial, todo parecía consumir su tiempo. Esta evaluación es crucial, me decía por teléfono, con voz cansada. Define mi carrera a partir de ahora. Intenta aguantar un poco, por favor. Sé que es duro, pero son mis padres. Eres mi mujer, Pilar. Cuento contigo. Claro que contaba conmigo. Contaba tanto que ya no me quedaban palabras. Tuve que apañármela sola para pagar las facturas del hospital, porque su sueldo, según él, lo necesitaba para relaciones profesionales y para asegurarse el puesto. Mis ahorros, mi mísero sueldo de contable, se esfumaban con cada receta, con cada pañal. De vez en cuando, Adrián pasaba por el hospital. Se quedaba en la puerta de la habitación, impecable con su bata blanca de su propio departamento. Miraba a su padre, me miraba a mí y decía, «Estás agotada, ánimo». No tocaba a su padre. No le cambió ni un solo pañal. Tenía miedo a mancharse. Sus manos de oro eran para sujetar un bisturí, no para limpiar los excrementos de su propio padre. Mi suegra, en lugar de compadecerme, me culpaba. Tienes que cuidar bien de tu padre. Como le pase algo, será por tu mala suerte. Adrián está ocupado con cosas importantes. Si no puedes ayudarle, al menos no seas una carga. Yo escuchaba y me tragaba las lágrimas. Una carga. Yo era la carga. El pequeño nódulo en mi pecho izquierdo a veces me daba punzadas, como recordándome su existencia. Pero no tenía tiempo. Tenía que cuidar de mi suegro. Tenía que ser la nuera perfecta de esta familia. Mi suegro no lo superó. Exhaló su último aliento una tarde de lluvia torrencial. Yo estaba en la oficina, intentando terminar la contabilidad del trimestre. El hospital llamó. Corrí como una loca, pero no llegué a tiempo. Me quedé de pie, en silencio, junto a su cama. Después de 6 largos meses, por fin había encontrado la paz. Y yo quizás también. Llamé a Adrián. El teléfono que tanto ansiaba escuchar sonó con unos tonos vacíos e impersonales. Nadie contestaba. Llamé una segunda vez, una tercera. Silencio. Llamé al teléfono fijo de su departamento. Oncología. Dígame, contestó una enfermera de guardia. Hola, disculpe, ¿el doctor Delgado sigue en el departamento? Soy su mujer. ¿El doctor Delgado? Dijo la enfermera, adormilada. Se fue a Londres, a un congreso. Vuelve el fin de semana. Londres, un congreso. Su padre se estaba muriendo y él estaba en un congreso. Sentí un sabor amargo en la boca. No lloré, ya no me quedaban lágrimas. Me encargué de todo yo sola. Llamé a la familia del pueblo. Contacté con la funeraria. Adrián regresó justo el día del entierro. Tomó el primer vuelo desde Londres, aterrizó en Barajas y fue directamente al tanatorio. Llevaba un traje negro, gafas de sol y el rostro demacrado por el viaje. Abrazó a mi suegra y la consoló. Mamá, ya estoy aquí. Lo siento, no pude llegar a tiempo para despedirme de papá. Todos le miraban con compasión. Pobre Adrián, qué mala suerte, un hijo tan bueno, y su padre muere mientras él está fuera, trabajando por el prestigio internacional de su hospital. Nadie me miró a mí. Nadie vio cómo había vivido los últimos 6 meses. Nadie supo que yo me había encargado de todo, desde las esquelas hasta el ataúd. Yo, con mi ropa de luto, me quedé en un segundo plano, como una sombra. Adrián, con su traje negro y sus gafas de sol, era el protagonista de esta tragedia. El dolor por la pérdida de su marido y el shock emocional hundieron a mi suegra. Si ya estaba débil, ahora lo estaba aún más. 3 meses después del funeral, ella también cayó enferma. Esta vez no estuvo mucho tiempo en el hospital. Fue una neumonía grave. La resistencia de una persona mayor tiene un límite. Murió en casa, y yo retomé mi papel de cuidadora. ¿Pilar? Me agarró la mano, una mano huesuda y frágil. Eres una buena chica. Adrián tuvo mucha suerte al casarse contigo. No supe si alegrarme o entristecerme por aquel último cumplido. Mi suegra murió. Otro funeral. Esta vez, Adrián no estaba en el extranjero. Su evaluación había terminado. Acababa de ser nombrado oficialmente subdirector de departamento. Él se encargó de todo. Contrató a la funeraria más cara. Recibió el pésame. Agradeció a los asistentes. Todos volvieron a alabarle. El doctor Delgado es un verdadero pilar para su familia. Pierde a sus padres uno detrás de otro, y aún así lo organiza todo a la perfección. Yo volví a mi segundo plano. Servía café. Atendía a los familiares. Hacía lo que la sociedad esperaba de una esposa, de una nuera. Después de 2 funerales, nuestros ahorros se agotaron. El dinero del pésame, según Adrián,
Era para devolver los préstamos que había pedido para sus relaciones profesionales. No pregunté más. Estaba demasiado cansada. Volví al trabajo después de un largo periodo de permisos por enfermedad de familiares y luto. Mi jefe me llamó a su despacho. Pilar, la jefa de departamento, me miró con lástima. Entiendo perfectamente tu situación. Has pasado por mucho. Pero, como sabes, este trabajo de contabilidad requiere concentración y continuidad. Este último año apenas has estado en la oficina. Sé lo que va a decir, le interrumpí. ¿El puesto de jefa de equipo? La empresa ha decidido dárselo a Irene. Sé que tú tienes más antigüedad, pero tu contribución este año ha sido prácticamente nula. Has faltado demasiado. Lo entiendo, asentí. Perdí mi oportunidad de ascender, la oportunidad que llevaba esperando 3 años. Había sacrificado mi carrera, mi tiempo y mi salud para ser una nuera ejemplar, y ahora lo había perdido todo. Salí del despacho de mi jefa y miré por la ventana el cielo gris de Madrid. Justo en ese momento mi pecho izquierdo me dio una punzada. Aquel pequeño nódulo de Adrián ¿no parecía más grande? Mientras yo perdía mi única oportunidad de progresar, la carrera de Adrián subía como la espuma. Fue nombrado oficialmente subdirector de departamento. Organizó una gran fiesta para celebrarlo en un restaurante de lujo. Invitó a colegas, superiores y a mucha gente que yo no conocía. Yo, como su esposa, tuve que estar a su lado, sonriendo y saludando. Llevaba un vestido viejo que me quedaba un poco justo, intentando disimular mi cuerpo descuidado y mi rostro demacrado. Adrián, en cambio, estaba radiante. Llevaba un traje hecho a medida y el pelo engominado. Parecía 10 años más joven. Iba de mesa en mesa, brindando y riendo. Enhorabuena, subdirector Delgado. Un futuro brillante le espera. El doctor Delgado no solo tiene talento, sino que además tiene un apoyo incondicional en casa, brindó un colega conmigo. Forcé una sonrisa. Apoyo incondicional. Yo era ese apoyo. Un apoyo desgastado que había perdido su propia carrera. Después de la fiesta, cuando nos quedamos solos, le dije, Adrián, el bulto del pecho, últimamente lo noto más grande, y a veces me duele. Adrián, eufórico por la celebración, hizo un gesto con la mano. Venga ya, Pilar, otra vez. Seguro que es por el estrés, después de lo de mis padres. Relájate. Ya te dije que no era nada, y punto. Su seguridad me hizo dudar, pero mi cuerpo me contaba una historia diferente. El nódulo ya no era un garbanzo, era como una pequeña ciruela, dura y fija bajo la piel. Justo en ese momento mi empresa organizó la revisión médica anual obligatoria. Me apunté para que me la hicieran en una clínica privada con la que la empresa tenía un convenio. No era el hospital de Adrián. No le di importancia, solo era un trámite. 2 días después, recibí los resultados por correo electrónico. Los abrí y eché un vistazo rápido. Un poco de colesterol, hígado graso leve, las típicas dolencias de oficinista. Deslicé hasta el final a las conclusiones. Y entonces me quedé helada. Ecografía mamaria. En mama izquierda, cuadrante superior externo, se observa nódulo hipoecoico de bordes irregulares, eje vertical, de 1, 8x2, 12 metro. Clasificación, BIRAT 5. No soy médico, pero sé usar Google. BIRAT 5. Hallazgo con alta sospecha de malignidad. Probabilidades mayor que 95%. Alta sospecha de malignidad. El informe temblaba en mis manos. Llamé a Adrián inmediatamente. Estoy en una reunión, gruñó. ¿Qué pasa? Tienes que venir a casa ahora mismo, grité. Era la primera vez que le alzaba la voz. Es urgente. Esa noche, Adrián llegó con cara de pocos amigos. Le lancé el informe médico sobre la mesa. Ahí lo tienes. Tu pequeño nódulo. Adrián cogió el papel y entrecerró los ojos para leer. Vi cómo un músculo de su mandíbula se contraía, pero solo fue un segundo. Inmediatamente recuperó su compostura profesional y serena. Estas clínicas de 3 al cuarto, dijo con una sonrisa despectiva. Tienen equipos viejos y médicos sin experiencia. Ven cualquier cosa un poco rara y te plantan un BIRAT 5 para asustarte y obligarte a hacer más pruebas caras. Unos estafadores. Pero pone claramente alta sospecha de malignidad, dije, con la voz quebrada. ¿Qué alta ni qué baja? Escúchame. Pilar dejó el papel sobre la mesa. Soy tu marido. Si no me preocupo yo por ti, ¿quién lo va a hacer? Mañana pide el día libre. Ven a mi hospital. Te conseguiré una cita y te haré yo mismo la ecografía. Solo puedes fiarte de los resultados de mi hospital. Sus palabras fueron como un sedante. Era verdad. Él era mi marido, un experto de primer nivel. ¿Cómo iba a compararse una clínica privada con un hospital público de referencia? Al día siguiente,
Fui al hospital de Adrián. Me hizo entrar por una puerta trasera, sin necesidad de pedir número ni hacer cola. Me llevó a la sala de ecografías más moderna del departamento. Túmbate, dijo con voz suave. Él mismo corrió las cortinas y apagó las luces, dejando solo la penumbra de la pantalla. Me aplicó el gel en el pecho. Estaba helado. Yo yacía allí mirando al techo, escuchando el clic del ratón. Adrián movió el transductor durante mucho tiempo, más de lo normal. En la pantalla, imágenes en blanco y negro que yo no entendía. ¿Lo ves?, dijo finalmente. Ya te lo decía yo. ¿No es nada? Mi corazón se encogió. Mira, señaló la pantalla. Bordes regulares, eje horizontal, sin signos de infiltración. Es solo una mastopatía fibroquística, un fibradenoma. Benigno. Completamente benigno. Respiré aliviada. Te lo clasifico como BIRADS 3. Una lesión probablemente benigna, con menos de un 2% de riesgo de malignidad. Solo hay que hacer un seguimiento cada 6 meses y ya está. Pero, ¿y lo de la otra clínica? Esos no saben ni leer una ecografía, me interrumpió Adrián, mientras me limpiaba el gel del pecho con firmeza. ¿Vas a creerme a mí o a ellos? O te susurré, ¿pero no haría falta una biopsia? Para estar seguros. Adrián me miró, una mirada que no supe describir. Había algo muy extraño en sus ojos. ¿Te gusta que te hagan daño?, sonrió de repente. La biopsia con aguja gruesa usa una aguja como un bolígrafo para pincharte en el pecho. Duele muchísimo. Y además, hay riesgo de hematomas e infecciones. Si tus resultados son claramente benignos, ¿para qué hacer una biopsia? Es tirar el dinero y buscarse problemas. Se levantó y encendió la luz. Hazme caso. No te preocupes más. Vete a casa. Come bien. Descansa y no te estreses. En 6 meses te vuelvo a echar un vistazo. Me vestí. El miedo del día anterior se había desvanecido, reemplazado por un alivio inmenso. Había dudado de él. Qué mala era. Con lo ocupado que estaba, y aún tenía que lidiar con mis paranoias. Salí de la sala de ecografía sintiéndome más agradecida a mi marido que nunca. No sabía que acababa de poner un pie al otro lado de la puerta de la muerte. El alivio tras la ecografía de Adrián no duró mucho. No porque dudara de él, sino porque otro imprevisto golpeó mi vida. Fue una noche de finales de otoño. Ya refrescaba. Adrián, de nuevo, estaba ocupado. Esta vez, una cirugía de urgencia para un paciente grave. Me envió un mensaje a las 6 de la tarde diciendo que probablemente llegaría muy tarde, que Leo y yo cenáramos y nos acostáramos sin esperarle. Ya estaba acostumbrada. Mi héroe. Preparé la cena para Leo. Ese día estaba un poco inquieto, no quería comer. Decía que estaba cansado. Le toqué la frente. Estaba un poco caliente. ¿Qué te pasa, cariño?, le pregunté, preocupada. Tengo frío, se acurrucó en mi regazo. Le di un poco de jarabe para la fiebre y le acosté pronto. Pensé que sería un simple resfriado. Pero a medianoche me desperté de sobresalto. No por un ruido, sino por un silencio anómalo. Leo, que siempre dormía plácidamente, respiraba de una forma extraña, un jadeo rápido y sibilante. Encendí la lamparilla. El terror me invadió. El niño ardía como una brasa, sus labios estaban secos y su cara, enrojecida. Leo, cariño, ¿me oyes?, le sacudí. Abrió los ojos somnoliento y los volvió a cerrar. Empezó a delirar. Mamá, el robot rojo. Fiebre alta con convulsiones. Corrí al botiquín a por el termómetro. 39. 8 grados Celsius. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Tenía que llevarlo al hospital inmediatamente. ¿Pero y Adrián? Agarré el móvil y marqué su número. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Apagado. Estaría en el quirófano, donde no se pueden usar móviles. Intenté tranquilizarme, pero no podía esperar. Le puse más ropa al niño, lo envolví en una manta y salí corriendo de casa. Eran las 11 de la noche. El edificio estaba en silencio. Con una mano sujetaba a mi hijo y con la otra llamaba al ascensor. Bajé al portal y le pedí al conserje que me llamara un taxi. Al hospital infantil a urgencias. Esa noche fue una pesadilla. Sola, con mi hijo en brazos, corriendo entre salas, análisis de sangre, radiografías. Leo lloraba desconsoladamente cuando le pinchaban, y yo lloraba con él. Me sentía impotente y terriblemente sola. Seguía intentando llamar a Adrián, cada 5 minutos. Su teléfono seguía apagado. ¿Qué clase de cirugía duraba tanto? ¿Qué cirugía requería apagar completamente el móvil?
El médico dijo que Leo tenía una neumonía aguda. Por suerte, lo había llevado justo a tiempo. Tenía que quedarse ingresado con antibióticos intravenosos. A las 3 de la madrugada, Leo por fin descansaba en una cama de hospital, con una vía en su pequeño brazo. Se había quedado dormido por el agotamiento. Yo me senté a su lado, exhausta. Volví a sacar el móvil. La misma locución impersonal de la operadora. Empecé a sentir que algo no cuadraba. ¿Apagar el móvil por completo durante una cirugía? Los cirujanos siempre tienen el teléfono en un modo especial por si hay una emergencia. Como mínimo, una enfermera debería poder contactar con ellos. Marqué otro número. El fijo del departamento de oncología donde trabajaba Adrián. Oncología, dígame, contestó una enfermera con voz soñolienta. Hola, disculpe. Quería saber si el doctor Delgado sigue ahí. Soy su mujer. ¿El doctor Delgado? Se extrañó la enfermera. ¿A estas horas? Aquí no queda nadie. El doctor Delgado hoy no tiene guardia. No, tartamudeé. Me refiero a que tenía una cirugía de urgencia. Lleva operando desde la tarde. ¿Una cirugía? Bostezó la enfermera. ¿Qué va? Llevo de guardia desde la tarde y aquí no ha habido ninguna cirugía. El doctor Delgado se fue a su hora, a las 5:30. Le vi salir del parking. Dijo que tenía un compromiso y no se quedaba a cenar con los demás. A las 5:30. Se fue a su hora. Colgué. Tenía las manos heladas, más frías que el aire del pasillo del hospital. Me quedé petrificada en el pasillo del hospital infantil. Las palabras de la enfermera resonaban en mis oídos. Se fue a su hora, a las 5:30. Y él me había enviado un mensaje a las 6 diciendo que tenía una cirugía de urgencia. Una mentira. Una mentira descarada y cruel. Su hijo estaba con fiebre alta, delirando. ¿Y dónde estaba él? ¿Para qué me había mentido? Un compromiso. ¿Qué compromiso era más importante que la cirugía que se había inventado? ¿Qué compromiso le obligaba a apagar el móvil toda la noche? La rabia empezó a crecer en mi interior, superando el cansancio y el miedo. Pero la reprimí rápidamente. No podía derrumbarme. Mi hijo me necesitaba. A las 4 de la madrugada decidí volver a casa. Leo estaba atendido por las enfermeras. Necesitaba coger más ropa y cosas para él. Y lo más importante, necesitaba volver para descubrir cuál era el compromiso de Adrián. Cogí un taxi. La casa estaba en un silencio inquietante. Metí la llave y abrí. El salón, a oscuras. Entré en nuestro dormitorio. Adrián estaba en casa. Dormía. Dormía en nuestra cama, profundamente. Su ropa de trabajo tirada en una silla, el móvil cargando en la mesilla de noche. Había vuelto a casa, hacía mucho. Se había duchado, puesto a cargar el móvil y se había ido a dormir. Mientras su hijo y yo luchábamos en el hospital, me quedé allí, mirándole, y sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. No le desperté, no grité. Simplemente fui al baño en silencio y me lavé la cara. Necesitaba estar lúcida. El sonido del agua despertó a Adrián. Salió del dormitorio, somnoliento, con el pelo revuelto. ¿Ya has vuelto? Bostezó. ¿Ha terminado la operación? Ah, todavía recordaba su obra de teatro. La operación no era mía, dije, con la voz ronca. Leo tiene una neumonía aguda. Está ingresado en el infantil. ¿Qué? Adrián se sobresaltó. ¿Y por qué no me has llamado? Su rostro mostraba una preocupación perfecta. Te llamé, le miré fijamente a los ojos. Cientos de veces. Tu teléfono estaba apagado. Adrián se rascó la cabeza, desconcertado. Se me quedaría sin batería. Lo siento, la operación fue muy tensa. Terminé agotado y no me di cuenta del móvil. ¿Dónde operabas? Pregunté. Pius, en mi hospital. En tu departamento me han dicho que te fuiste a las 5:30, dije, pronunciando cada palabra con claridad. Adrián se quedó paralizado. La sonrisa falsa se borró de su rostro. Me miró y supe que él sabía que yo lo sabía. Habrás entendido mal, intentó arreglarlo. Operé en una clínica privada, una cosa extraoficial. Por eso apagué el móvil. Basta, ya, le corté. ¿De dónde vienes? Adrián guardó silencio un momento y luego suspiró. Está bien, no quiero ocultártelo. Salí a cenar con unos colegas. Bebimos unas copas. Puse el móvil en silencio y no lo oí. Lo siento. No sabía que Leo estaba enfermo. Se acercó para abrazarme. Lo siento, cariño. Ha sido culpa mía. No te enfades. Vamos al hospital a ver al niño ahora mismo. Actuaba de maravilla. Si hubiera sido la Pilar de ayer, le habría creído. Me habría ablandado. Me habría dicho a mí misma que solo fue un despiste, que solo se divirtió un poco. Pero la Pilar de esa noche, no. Esquivé su abrazo. Vístete. Adrián pareció sorprendido por mi frialdad, pero no preguntó más.
Fuimos al hospital. Allí, se comportó como un padre modelo. Preguntó a los médicos, acarició a nuestro hijo, me insistió en que fuera a desayunar algo. A mediodía, cuando Leo ya estaba mejor, dijo, «Quédate tú con el niño, ¿vale? Tengo que volver al hospital, es urgente». Asentí. Cuando se fue me quedé sentada. Mentiras. Todo eran mentiras. La cirugía, una mentira. La cena con colegas, otra mentira. Alguien que cena con colegas no necesita apagar el móvil ni llega a casa tan sereno y limpio, como si viniera de un lugar muy distinto. Y de repente, recordé un detalle. La noche anterior, cuando intentó abrazarme para disculparse, su mano se posó en mi hombro, y como un acto reflejo, se deslizó hacia abajo, deteniéndose un instante sobre el bulto de mi pecho izquierdo. Solo un segundo. Un toque muy ligero antes de retirarla. No fue un toque cariñoso. No fue un toque casual. Fue un toque de comprobación. Como un granjero que palpa a un cerdo para ver si ya está lo bastante gordo para la matanza. Un escalofrío recorrió mi espalda. No, no podía ser. ¿En qué estaba pensando? Era mi marido, el padre de mi hijo. Pero aquel pequeño nódulo que él decía que era benigno seguía ahí. Y estaba creciendo. Después de la noche en que Leo fue hospitalizado, algo entre Adrián y yo se rompió para siempre. Se acabaron las quejas, las preguntas. Yo cuidaba de mi hijo en el hospital, él iba a trabajar. Éramos como dos extraños compartiendo techo, intercambiando solo información básica sobre el niño. Y justo cuando Leo recibió el alta, una semana después, apareció ella. Recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. «Hola, soy Aitana, una amiga de Adrián. ¿Podríamos tomar un café? Tengo algo que contarte». Aitana. El nombre me sonaba. Revisé el Facebook de Adrián, retrocediendo años. Había visto ese nombre, una chica sonriente junto a él en la universidad. Su amor de juventud, la luz de luna con la que sus amigos a veces le gastaban bromas. Nunca le di importancia. Todo el mundo tiene un amor de juventud, una amiga de Adrián. De acuerdo. ¿Dónde y cuándo? Respondí. Alerta. En la cafetería X, en la calle Y. Te espero allí, contestó. Fue directa, segura, sin darme opción a negarme. La curiosidad y un mal presentimiento me impulsaron a ir. Quería saber si el compromiso de Adrián de aquella noche tenía que ver con ella. Me puse un vestido de oficina viejo y me recogí el pelo. Cuando llegué a la cafetería, ella ya estaba allí, sentada junto a la ventana. En el momento en que la vi, entendí por qué la llamaban Luz de Luna. Era guapa, con una belleza elegante y sofisticada. Llevaba un vestido de seda color crema, el pelo con ondas suaves y un maquillaje tan natural que parecía no llevarlo. Su aura, la de una mujer amada y que vive para sí misma, me golpeó de lleno. Era mi antítesis. Yo era Pilar, la ama de casa, con sobrepeso, descuidada, agotada por cuidar de mi hijo enfermo. Ella era Aitana, radiante y exquisita. Aitana me vio y sonrió con dulzura. «Hola, Pilar, soy Aitana, siéntate por favor». «Te he pedido un zumo de naranja natural, sin azúcar», dijo mientras me sentaba. «Adrián me dijo que últimamente intentas perder peso». Un golpe directo, rápido y certero. «Adrián, le había hablado de mi dieta». «Gracias, pero con un vaso de agua es suficiente», respondí, intentando mantener la calma. «Acabo de volver de Estados Unidos», comenzó Aitana sin reparos. «Bueno, hace ya más de un año. Adrián y yo hemos retomado el contacto». Guardé silencio, la dejé hablar. «No sé cuánto sabes de nuestra historia, pero estuvimos muy enamorados». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», pregunté. Mucho, sonrió Aitana, una sonrisa dulce con una mirada afilada. «Porque él nunca ha dejado de quererme. Ni siquiera después de casarse contigo». Apreté las manos bajo la mesa. «¿Sabes?», continuó, sorbiendo su té. «Tu Adrián es muy romántico. En la universidad, una vez saltó el muro de la residencia de chicas a medianoche solo para traerme una sopa caliente porque estaba enferma. Recordé que, en 10 años de matrimonio, Adrián nunca me había preparado ni una sola comida. Y una vez prosiguió, con la mirada perdida, escribió mi nombre con velas en el campo de deportes. Me dijo que yo era la luz de su vida. Sentí náuseas. Esas cosas solo las había visto en las películas. Mi marido, el hombre pragmático que solo hablaba de congresos y evaluaciones, ¿había hecho algo tan cursi? Vaya, esbocé una sonrisa. Resulta que tiene un lado sensible. Llevo 10 años con él y no lo sabía. El rostro de Aitana mostró un atisbo de triunfo. Sé que no me creerás, pero es la verdad. Probablemente se casó contigo por un compromiso familiar. Necesitaba una esposa, alguien que cuidara de sus padres, de la casa. Y tú, Pilar, has cumplido ese papel a la perfección. ¿Me estaba halagando o insultando?
La miré directamente a los ojos. No me has citado aquí solo para presumir de tu pasado, ¿verdad? ¿Qué quieres? Mi franqueza pareció sorprenderla. Dejó de sonreír. No, no quiero andarme con rodeos, dijo Aitana. Y fue entonces cuando jugó su carta definitiva. ¿Recuerdas la noche en que tu hijo tuvo fiebre alta y tuvo que ser ingresado? La pregunta me cayó como un jarro de agua fría. ¿Cómo lo sabía? Esa noche, dijo Aitana, con un falso tono de disculpa, fui yo quien le llamó. Tuve un mal día. Bebí demasiado. Adrián tuvo que quedarse a cuidarme. ¿A cuidarte? Repetí la palabra, asqueada. Mientras su hijo deliraba en el hospital, apagó el móvil. Me mintió diciendo que estaba operando, ¿y era para cuidarte a ti? Lo siento, agachó la cabeza. Fue culpa mía. No sabía que Leo estaba enfermo. Adrián tampoco. Cuando se enteró a la mañana siguiente, se sintió fatal. ¿Fatal? Me eché a reír. ¿El hombre que dormía como un tronco cuando llegué a casa a las 4 de la mañana se sentía fatal? ¿Y sus viajes de trabajo al extranjero? Pregunté, con la voz temblorosa. La vez que murió mi suegro, él estaba en un congreso en Londres. Aitana levantó la vista, con una mirada compasiva. Pilar, Adrián nunca fue a Londres. Vino a Estados Unidos a verme. Sentí que el mundo se me venía encima. Todo se desmoronaba. Una mentira tras otra. Mi matrimonio entero estaba construido sobre mentiras. Su padre se estaba muriendo, y él cruzó el Atlántico para ver a su exnovia. ¿Sabes el collar que te regaló por vuestro último aniversario? Preguntó de repente. Me toqué el cuello. No lo llevaba, pero lo recordaba. Una cadena de oro blanco con una pequeña piedra. El único regalo de valor que me había hecho en años. Lo elegí yo, sonrió Aitana. No sabe elegir regalos para mujeres. Me pidió ayuda. Me dijo que era para la de casa, que comprara algo sencillo, no muy caro, solo para tener un detalle con ella. La de casa, no muy caro. La rabia desapareció, dando paso a un vacío absoluto. Me sentí estúpida, patética. Estaba orgullosa de ese regalo. Pensaba que, a pesar de todo, se acordaba de mí. Resulta que solo era la destinataria de un objeto elegido por la amante de mi marido. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque no quiero seguir siendo la otra, suspiró Aitana. Yo también soy mujer. Necesito un lugar. La miré, esperando. Adrián y yo llevamos juntos más de un año, desde que volví. Nos seguimos queriendo. Él me dice que se siente en deuda contigo, que has cuidado de sus padres, de su hijo. Dice que no se atreve a hacerte daño, que teme que no soportes el golpe. ¿En deuda? ¿No se atreve? No se atreve. Por eso me engaña, reí amargamente. No se atreve. Por eso me deja a mi suerte con un bulto en el pecho, solté, y me arrepentí al instante. ¿Por qué le había dicho eso? ¿Un bulto? ¿Qué bulto? Los ojos de Aitana mostraron sorpresa. Guardé silencio. Ah, dijo, como si lo entendiera todo. ¿Te refieres a ese bulto que Adrián dice que es benigno? El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? Adrián me lo contó, se encogió de hombros. Dijo que te preocupabas por nada, que él lo había revisado bien y era un simple fibroadenoma. Incluso se rió y dijo que con la edad te habías vuelto una paranoica. ¿Con la edad? Una paranoica. Mi marido, un oncólogo de prestigio, usaba mi enfermedad como un chiste para contárselo a su amante. Me levanté de golpe. No podía seguir allí ni un segundo más. ¿A dónde vas tan deprisa? Aitana me miró, con la misma calma. Aún no he terminado. Yo no tengo nada más que hablar contigo. Siéntate. Pilar, su voz se volvió firme. Deberías escucharme. Esto afecta a tu futuro y al mío. No sé qué fuerza me hizo volver a sentarme. Quizás la curiosidad de quien ya no tiene nada que perder. Quería saber hasta dónde podía llegar su crueldad. Me dejé caer en la silla. De acuerdo, habla. Aitana sonrió, satisfecha, y recuperó su tono dulce. Adrián y yo lo hemos hablado. Queremos estar juntos. Quiero darle a Adrián una familia de verdad. Está harto de fingir contigo. ¿Una familia de verdad? Pregunté. ¿Y qué somos Leo y yo? Tú y Leo sois su pasado. Su responsabilidad, dijo. Sin dudar. Yo soy su futuro. Solo quiero una familia. Quiero que mi hijo tenga un padre. ¿Tu hijo? Miré su vientre plano. No estoy embarazada, dijo, como si leyera mis pensamientos. Digo que quiero tener un hijo con Adrián, y quiero que nazca teniendo un padre. Así que quieres que me divorcie. Es lo mejor para todos, asintió. Si te vas, Adrián no te dejará en la estacada. Te dará una compensación económica. ¿Compensación? Me reí. ¿Con qué va a compensarme? ¿Con sus mentiras? Con dinero, dijo Aitana. Te dará mucho dinero. Suficiente para que tú y tu hijo viváis cómodamente.
Y así no tendrás que seguir en ese trabajo de contable tan aburrido. Hablaba de mi vida como si fuera una mercancía. Además se inclinó hacia mí, bajando la voz. Deberías mirarte al espejo. Ya no eres joven, has engordado, te has descuidado. ¿Crees que sin Adrián encontrarás a alguien mejor? En cambio, él es subdirector de departamento, un experto. Necesita una mujer a su altura a su lado para los eventos sociales. Tú no puedes ser esa mujer. Yo sí. Tenía razón. Cada palabra era una puñalada. Pero ya no sentía dolor. Solo veía las cosas con una claridad absoluta. Guardé silencio un momento. La miré fijamente, desde su vestido de seda hasta su reloj de pulsera. Era perfecta. ¿Has terminado?, pregunté. Aitana se quedó perpleja. Esperaba que gritara, que la insultara, que me derrumbara. Pero no lo hice. ¿Qué quiere decir? ¿Que si ya has terminado de hablar? Creo que sí. Espero que lo pienses bien. Es la mejor oferta que vas a tener. Bien, ahora me toca a mí. Saqué el móvil, lo puse sobre la mesa y activé la grabadora. Primero dije, sorprendida de mi propia calma, gracias por contarme todo esto. El pasado romántico, lo del collar, los viajes. Todo ha sido muy útil. El rostro de Aitana empezó a cambiar. Segundo, dices que Adrián quiere compensarme. Sonreí. ¿Sabes que el piso donde vivimos es un bien privativo mío? Me lo compraron mis padres antes de la boda. Él solo pagó la reforma de la cocina. ¿Qué? Los ojos de Aitana se abrieron como platos. Adrián me dijo que el piso era suyo. Te ha vuelto a mentir, me encogí de hombros. Como me ha mentido a mí. Es un mentiroso patológico. Tercero, continué. Sin darle tiempo a reaccionar, dices que es subdirector, un experto. Pero, ¿sabes que todo el dinero que ha ganado se ha ido en los funerales de sus padres y en las relaciones profesionales para conseguir ese puesto? Ah, y en los vuelos a Estados Unidos para verte. Nuestros ahorros, que en realidad eran míos, están a cero. Ahora mismo él no tiene un duro. No, no puede ser. Aitana empezó a entrar en pánico. Y por último rematé, dices que quieres una familia, un lugar, me pides que me vaya. ¿Pero con qué derecho? ¿Con el de ser la tercera en discordia, la que destroza una familia? Adrián y yo nos queremos de verdad, gritó, perdiendo la compostura. ¿Amor de verdad? Me levanté y cogí el móvil. ¿Sabes lo que estaba haciendo antes de que llegaras? Escuchar esta grabación. Pulsé el play. La voz de Aitana resonó en la cafetería. No quiero seguir siendo la otra. Te dará una compensación económica. Has engordado, te has descuidado. Yo soy su futuro. Aitana palideció e intentó arrebatarme el móvil. Ni se te ocurra, gruñí. Tengo varias copias. Toda nuestra conversación, desde que presumías de vuestro pasado hasta que me has pedido que me vaya, está grabada. Gracias por proporcionarme una prueba irrefutable de adulterio. Aitana se quedó paralizada y se desplomó en la silla. Adiós, Aitana, dije, guardando el móvil. Que tengas un futuro brillante con un mentiroso patológico sin un euro y al que su mujer acaba de pillar con las manos en la masa. Le di la espalda y me fui, dejándola con el rostro desencajado y el té frío sobre la mesa. Salí de la cafetería y por primera vez en años sentí que no era una sombra. El viento de la tarde soplaba fuerte, pero no sentía frío. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. No fui a casa. Fui directamente al despacho del abogado Héctor. Héctor me miró y luego miró el archivo de audio que le acababa de enviar por WhatsApp. Era joven, pero su mirada era aguda. Pilar dijo, serio, esto es una prueba de adulterio clarísima. Esta mujer, Aitana, lo ha confesado todo. ¿Quieres que presentemos la demanda de divorcio contencioso ya mismo? Sí, asentí. Pero hay algo más. Héctor, quiero que le envíes esta grabación a mi marido ahora mismo. Héctor pareció sorprendido, pero obedeció. Redactó un breve correo, adjuntó el archivo y lo envió a la dirección de correo profesional de Adrián. Esperé en su despacho. 5 minutos después mi móvil sonó. Era Adrián. Miré a Héctor. Asintió. Contesté y puse el manos libres. ¿Dónde estás?, rugió Adrián, sin rastro del tono cortés del subdirector. ¿Qué has hecho? ¿Te atreves a grabar a Aitana? ¿Quieres arruinarme? Dejé que gritara. Vuelve a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondí, con una calma sorprendente. Tú lo has oído todo. Y yo también. Pilar, te lo prohíbo, gritó. Lo que has hecho es ilegal. Puedo denunciarte por atentar contra mi intimidad. Miré a Héctor. El joven abogado sonrió de lado y negó con la cabeza. Adrián, dije, y fue la primera vez en 10 años que lo llamaba por su nombre, sin el cariño. Divorciémonos. Hubo un silencio al otro lado. Su ira pareció disiparse de golpe.
¿Qué has dicho? Su voz sonaba desconcertada. He dicho que nos divorciamos. Ya tienes a la mujer que amas de verdad. Estás harto de fingir conmigo. Pues te libero. Pilar. No montes un escándalo, cambió de tono, dándose cuenta de su posición de debilidad. Lo siento, lo de Aitana ha sido algo pasajero. Tú eres mi mujer, Leo es nuestro hijo. Piensa en el niño. ¿Pensaste tú en el niño? Le corté. ¿Pensaste en él cuando apagaste el móvil para cuidar de tu amante mientras tu hijo deliraba en el hospital? ¿O cuando volaste a Estados Unidos para verla mientras tu padre agonizaba? Adrián balbuceó. No necesito explicaciones. No quiero oírlas, dije tajante. No tenemos bienes que repartir. El piso es mío. Los ahorros se gastaron en tus padres. No tienes un duro, como le dije a Aitana. ¿Con qué derecho pretende compensarme? Pilar, no seas tan cruel. El cruel no soy yo. O aceptas el divorcio de mutuo acuerdo, rápido y sin problemas, o presentaré una demanda con esta grabación. Imagínate el escándalo. Un prestigioso subdirector de oncología, denunciado por su mujer por adulterio y convivencia con otra mujer. ¿Cómo afectaría eso a tu carrera? El silencio se prolongó. Sabía que había dado en su punto más débil. No el amor, no la familia, sino su honor y su carrera, por los que lo había sacrificado todo. De acuerdo, gruñó. Si eso es lo que quieres, de acuerdo. Divorcio. Y colgó. Apagué el teléfono y solté un largo suspiro. Ya estaba. Un matrimonio de 10 años, sentenciado en una llamada de 3 minutos. Recordé el día de nuestra boda. Una boda arreglada. Yo, una contable de 26 años, dócil y formal. Él, un médico residente de 30, prometedor. Nos presentaron como un buen partido. Mis padres, felices de que su hija se casara con un médico. Sus padres, felices de tener una nuera que cuidaría de la familia. No hubo un amor apasionado como el que Aitana describía. Hubo respeto, o al menos eso creía yo. Pensé que con responsabilidad era suficiente. Di un paso atrás para que él pudiera brillar. Creí que mi sacrificio valía la pena. Resultó ser una farsa, y yo, la más tonta de todas. Pude mantener la calma frente a Aitana y Adrián, no porque fuera extraordinariamente fuerte, sino porque la Pilar de ese día ya no era la de un mes atrás. Mi cambio comenzó la noche en que estuve sola con Leo delirando en el hospital. Sentada en aquel pasillo blanco y frío, viendo a mi pequeño luchar por respirar mientras el móvil de mi marido estaba fuera de cobertura, me di cuenta de una cosa. No podía depender de nadie. El hombre al que llamaba marido, por el que había sacrificado mi juventud y mi carrera, no estaba a mi lado cuando más lo necesitaba. Esa verdad era más cruel que cualquier infidelidad. La infidelidad puede ser un impulso, pero abandonar a tu hijo y a tu mujer en un momento crítico es una crueldad que nace del alma. Desde esa noche, mientras Leo aún se recuperaba, comencé mi propia revolución silenciosa. Dejé de cocinar cenas elaboradas para esperar a alguien que nunca llegaba. Pedía comida a domicilio, o preparaba platos sencillos que nos gustaban a Leo y a mí. Tiré toda la ropa de casa vieja y ancha a la basura. Compré por internet conjuntos nuevos, no caros, pero que me sentaban bien. Me apunté a un programa de ejercicio online. Cada noche, después de que Leo se durmiera, extendía la esterilla de yoga en el salón y entrenaba. Sudaba a mares, pero me sentía liberada. No lo hacía para que nadie me mirara. Lo hacía para sentirme fuerte, para expulsar la rabia y la decepción. Empecé a maquillarme. Vi tutoriales en YouTube para aprender a pintarme la raya del ojo y los labios. Descubrí que mi rostro demacrado cambiaba por completo con un poco de color. Empecé a hacer cosas por mí. Preparaba una taza de té y me sentaba en el balcón a leer, en lugar de pasarme horas limpiando la cocina. Adrián notó el cambio, pero estaba demasiado ocupado con sus compromisos para prestarle atención. O quizás incluso se alegró de que ya no le diera la lata, de que le dejara en paz. «Estás rara últimamente», me dijo una vez, al verme pintarme los labios antes de ir a trabajar. «¿Rara?», pregunté sin mirarle. «¿O diferente?» «Me he visto para mí. No puedo permitirme seguir pareciendo un desastre». Se encogió de hombros y se fue. Fue esa transformación interna la que me dio la fuerza para enfrentarme a todo. Cuando Aitana apareció con aires de vencedora, se equivocó. Pensaba que se encontraría con la Pilar de siempre, la ama de casa descuidada y dependiente. No sabía que se enfrentaba a una Pilar renacida. No sentí celos porque ya no le quería. No sentí dolor porque ya había visto su verdadera cara. Solo sentí asco y una extraña calma que me permitió reunir pruebas. Grabar la conversación no fue un impulso, fue una preparación. Sabía que ese día llegaría. Mi serenidad se debía a que Adrián ya no era mi mundo. Ahora solo era un hombre despreciable al que necesitaba eliminar de mi vida.
Cuanto antes, mejor. La decisión de divorciarme estaba tomada. Héctor preparaba la demanda. Adrián, tras la llamada, guardó silencio. No volvió a casa. Supongo que corrió a los brazos de su luz de luna a buscar consuelo. No me importaba. Pero justo cuando creía tenerlo todo bajo control, recibí una noticia que lo cambió todo. Estaba mirando Facebook cuando vi una publicación de una antigua compañera de la universidad. Era un mensaje de condolencia. Descansa en paz, Irene. Luchaste con valentía. Me quedé helada. ¿Irene? ¿Irene de mi clase de contabilidad? Le escribí a otra amiga. Oye, ¿qué le ha pasado a Irene? ¿No lo sabes? Respondió al instante. Tenía cáncer de mama. Se lo detectaron el año pasado, pero ya era metastásico. Se ha ido muy rápido. Pobrecita, con 2 niños pequeños. Cáncer de mama. Se me cayó el móvil. Los oídos me zumbaban. Irene. La recordaba. Era como yo. Tranquila, casada, con hijos. Recordaba que se quejaba de que se sentía cansada, de que le dolía el pecho. Recordé los funerales, mi propio agotamiento, el pequeño nódulo de Adrián, su diagnóstico de Virats 3 benigno, su consejo de no hacer una biopsia porque duele mucho. Un miedo real por primera vez me atenazó el corazón. La calma y la confianza que había construido se desvanecieron. El divorcio, la infidelidad, todo se volvió insignificante. ¿Qué era lo importante? La vida. ¿Y si el bulto no era benigno, como decía Adrián? Mi amiga Irene estaba muerta. Muerta de cáncer de mama. Tenía mi edad. Tenía hijos pequeños. El miedo me invadió. No miedo a Adrián, ni a Aitana. Miedo a la muerte. Miedo a dejar a Leo solo en el mundo con un padre cruel y una extraña. No podía morir. Mi hijo me necesitaba. La muerte de Irene fue una llamada de atención. Me despertó de la batalla del divorcio. Había una guerra mucho más importante que librar. La guerra por mi propia vida. Necesitaba saber la verdad sobre ese bulto. Y sabía que no podía confiar en Adrián. Pero antes tenía que hacer una última cosa. Ponerle a prueba una última vez. Necesitaba saber si era solo un mal marido o si era un monstruo. Tenía que volver a ser la Pilar de antes. La Pilar ingenua, confiada y asustada. La muerte de Irene era la excusa perfecta. Cogí el teléfono. Las manos me temblaban de asco. Marqué su número. Llevaba días sin aparecer por casa. Contestó al instante, como si estuviera esperando mi llamada. Su voz era seca. ¿Qué quieres? Adrián. Me forcé a sonar temblorosa y entrecortada. Tengo mucho miedo. Silencio al otro lado. Estaba evaluando la situación. Me acabo de enterar de que Irene, una amiga de la universidad, ha muerto. Empecé a llorar. Lágrimas reales, pero no por él. Por Irene y por mi propia estupidez. También tenía cáncer de mama. Y... Su voz seguía siendo fría, pero con un matiz de curiosidad. Tengo miedo por mi bulto, sollocé. ¿Y si la clínica aquella tenía razón? Últimamente me duele más. Tengo miedo de morir, Adrián. Como Irene. Tonterías. Espetó, pero noté un cambio en su voz. Estaba calculando. Sé que me equivoqué, continué mi actuación. No debí montar el escándalo del divorcio. Estaba muy enfadada, pero ahora tengo pánico. Solo confío en ti. Eres mi marido. Eres médico. ¿Podrías volver a mirármelo? No me fío de nadie más. Había lanzado el cebo. Una esposa asustada, arrepentida, que usa su salud como excusa para reconciliarse. Un hombre arrogante como Adrián, en una posición débil por haber sido descubierto, no dejaría pasar la oportunidad de apaciguarme y, al mismo tiempo, continuar con su plan. Está bien, suspiró, con un tono más suave, como un superior que perdona. No llores más. Ya te dije que no era nada. Mañana a las 9, ven al hospital. Te haré otra ecografía. La última, para que te quedes tranquila. Sí, gracias, dije, con falsa gratitud. Colgué. Las lágrimas cesaron al instante. Me miré al espejo. El rostro empapado, pero los ojos, fríos como el hielo. La última vez. Tenía razón. Sería la última vez. A la mañana siguiente me puse un abrigo ancho sobre un vestido. En el bolsillo, el móvil grababa. Fui al hospital. Me hizo entrar por la puerta trasera, a la misma sala de ecografías. Túmbate, dijo, como si nada hubiera pasado. Volvió a su papel de marido experto. Me tumbé. El gel helado. Tengo miedo, como Irene, repetí mi guión. Movió el transductor, pero esta vez fue más rápido. Ya te lo he dicho, es benigno. Virats 3. ¿Sigues sin creerme? Es un simple fibroadenoma.
Tu amiga murió por un diagnóstico tardío, por médicos incompetentes, pero tú me tienes a mí. ¿Hace falta una biopsia?, pregunté. La pregunta clave. Adrián se rió. Una risa suave, como si hubiera dicho una estupidez. ¿Otra vez con que te gusta que te hagan daño? Repitió exactamente la misma frase. Ya te lo dije, la aguja es grande, duele, hay riesgo de infección. Si es claramente benigno, ¿para qué buscarse problemas? Retiró el transductor y me lanzó un rollo de papel. Límpiate. Y vete a casa y deja de pensar en tonterías. Lo del divorcio ya lo hablaremos. Ahora cuídate. Me senté y me limpié. Mis manos no temblaban. Sí, lo entiendo, susurré. Salí de la sala. En el bolsillo, el móvil ardía. Ya tenía lo que necesitaba. La prueba final. Sabía que yo tenía miedo a morir, y aún así, usó su prestigio para desaconsejarme una biopsia. De pie en el pasillo, escuché un clic en mi cabeza. El último y más fino hilo que me unía a él se había roto. No era un mal marido, era un monstruo. No fui a casa, fui al despacho de Héctor. Le puse la segunda grabación. Héctor palideció. Pilar, tartamudeó. Esto es más que una negligencia. Insiste una y otra vez en no hacer la biopsia. Exacto, dije. Pero, Héctor, ¿no ves algo? Es médico. Si quisiera matarme, ¿por qué hacerlo de forma tan torpe? ¿Por qué no un veneno o un error en una cirugía? Tienes razón. Es una forma muy pasiva. Se limita a no hacer nada. Podría alegar un error de juicio. Necesitamos un móvil lo bastante fuerte para que un médico viole el juramento hipocrático. No es el amor, es el dinero, dije. Y entonces un recuerdo vago apareció. Poco después de nacer Leo, Adrián llegó a casa con una carpeta. Firma aquí. He contratado un seguro de vida para todos. Es por vuestro futuro. Firmé sin leer. Yo, una contable, había firmado el documento financiero más importante de mi vida sin pensarlo. Héctor, el seguro de vida, le agarré del brazo. Tengo que encontrar esa póliza. Corrí a casa. Rogué que Adrián siguiera con Aitana. Fui directa a la pequeña caja fuerte. La clave era el cumpleaños de Leo. Dentro, las escrituras del piso, a mi nombre, y una carpeta azul. Póliza de seguro de vida. Asegurado, Adrián Delgado. Beneficiarios, Pilar Serrano, esposa, y Leo Delgado, hijo. Indemnización, 500.000 euros. No, esto no era. Rebusqué y lo encontré. Un anexo al contrato, firmado hacía 8 meses. Justo después del día en que le hablé del bulto por primera vez. El tomador del seguro, Adrián Delgado, solicita modificar la cobertura de la asegurada Pilar Serrano. Poselo página. Ampliación de la cobertura por fallecimiento por enfermedad grave de la asegurada Pilar Serrano. Nueva indemnización, 2 millones de euros. Beneficiario único, Adrián Delgado. Me desplomé en el suelo, los papeles se esparcieron. Ahora todo encajaba. En cuanto supo del bulto, lo primero que hizo no fue ayudarme, sino llamar al seguro para aumentar mi indemnización por muerte a 2 millones de euros. Había usado todo el dinero disponible para pagar la prima de esa póliza. No estaba asegurando su puesto. Estaba haciendo una inversión. Luego, intentó controlar la situación con sus diagnósticos. No quería que muriera demasiado rápido. Necesitaba que pasara el periodo de carencia del seguro. Pero tampoco podía permitir que me curara. Necesitaba que muriera de una enfermedad natural. Una muerte que no levantara sospechas y que le hiciera millonario. Aitana, el amor, todo era una excusa. Necesitaba el dinero para empezar una nueva vida con ella. Sentí un frío que calaba los huesos. Mi marido llevaba 10 años esperando pacientemente mi muerte, como un agricultor espera la cosecha. No podía quedarme en esa casa. Era una trampa mortal. Llamé a mi tía, que cuidaba de Leo. Leo, cariño, mamá ya casi ha terminado. Pronto iré a buscarte y nos iremos de viaje muy lejos. ¿A la playa, mamá?, dijo, feliz. Sí, mi vida. A la playa tragué saliva. Hice una maleta con ropa para los dos. Cogí las escrituras, los pasaportes y, lo más importante, la póliza de seguro. Llamé a mi jefa y renuncié. Recogí a Leo y le dije a mi tía que necesitábamos irnos a otra ciudad para un tratamiento. No fui al hospital público de referencia. Elegí un gran hospital oncológico privado. Caro pero prestigioso, sin ninguna conexión con Adrián. Usé mi nombre real. No me escondía. Iba a luchar. Le entregué mi historial completo al jefe de departamento, un profesor mayor. Vio el VIRATS 5 y el VIRATS 3 firmado por el doctor Adrián Delgado. No dijo nada. Solo cogió el teléfono. Preparen la sala de ecografías. Tengo una urgencia.
y que preparen para una biopsia con aguja gruesa de inmediato. Me hicieron la ecografía. Esta vez, todo estaba iluminado. Ahí está, dijo el profesor señalando la pantalla. Bordes irregulares, eje vertical, vascularización aumentada. Quien haya dicho que esto es un VIRADS 3 debería volver a la facultad. Luego, la biopsia. Dolió. Sí. Un dolor agudo. Pero nada comparado con el dolor que ya había soportado. Este dolor al menos traería la verdad. 3 días después estaba sentada de nuevo frente al profesor. Pilar dijo lentamente: los resultados han llegado. Es un carcinoma ductal infiltrante. Lo hemos estadificado como un estadio EV. El corazón se me encogió, pero enfatizó: la buena noticia es que no hay metástasis a distancia. Los escáneres de pulmón, hígado y huesos están limpios. Los ganglios de la axila están afectados, pero podemos tratarlo. Tienes mucha suerte. En este estadio, la tasa de curación completa es muy alta. Puedes superar el 90% si sigues el tratamiento. Operaremos primero. Luego quimioterapia y radioterapia. Rompí a llorar. Lágrimas de alivio. No iba a morir. Mi hijo no se quedaría huérfano. Doctor, pregunté, temblando, si esto se hubiera detectado hace 8 meses. Pero me diagnosticaron que era benigno y me desaconsejaron una biopsia. Eso es un crimen. Golpeó la mesa. ¿Qué médico ha hecho eso? Deme su nombre. Si te hubieran hecho la biopsia hace 8 meses, probablemente estarías en un estadio primero. El tumor mediría 1 centímetro, no 2. 2. Quizás solo habrías necesitado cirugía, sin quimio. Diagnosticar un VIRADS 5 como un VIRADS 3 no es un error. Es mala fe. Tenía mi respuesta. Tenía un diagnóstico. Tenía esperanza de vida. Y tenía la prueba del crimen de Adrián. Era el momento de contraatacar. Con un diagnóstico oficial y el respaldo del profesor, contacté de nuevo con Héctor. Ahora tenía un historial médico completo, la póliza de seguro de 2 millones de euros y las 2 grabaciones. Dios mío, Pilar, dijo Héctor temblando. Esto es suficiente. No solo nos divorciaremos, le demandaremos. Presentamos una querella con 3 cargos. Intento de estafa a la compañía de seguros, negligencia médica grave con dolo, y delito contra las relaciones familiares por bigamia impropia. Cuando Adrián recibió la citación, me llamó. Esta vez con la voz quebrada. ¿Estás loca, Pilar? ¿Me denuncias? ¿Quieres destruirme? No, Adrián. Solo me estoy salvando y buscando justicia. Tuviste la oportunidad de ser un mal marido, pero elegiste ser un monstruo. Lo perderé todo. ¿No piensas en nuestro hijo? Prefiere no tener padre a tener uno como tú y colgué. Adrián y Aitana contrataron a los mejores abogados. Alegaron error médico, que la póliza era una muestra de cariño, que su relación era solo una aventura. Subestimaron a la contable meticulosa y a la esposa traicionada. Recordé algo. Hacía más de un año, cuando empecé a sospechar, instalé un pequeño localizador GPS en su coche. Lo había olvidado por completo. Abrí la aplicación, seguía activa, y el historial estaba ahí. Cada día, después del trabajo, no iba a casa. Iba a un lujoso complejo de apartamentos a las afueras y se quedaba allí hasta la mañana siguiente. La noche que Leo estuvo enfermo, él estaba allí. Antes de su viaje a Londres también. Le di la dirección a Héctor. Una semana después, Héctor llamó. Pilar, siéntate. El apartamento está alquilado a nombre de Aitana, y los vecinos dicen que no vive sola. Vive con un niño. Un niño de poco más de 1 año. ¿Más de 1 año? Calculé. Justo el tiempo que llevaba Aitana en España. Adrián y ella tienen un hijo en común. Mi voz se quebró. Sí, Pilar. Es la prueba definitiva de la convivencia y la doble vida. Mi último contraataque fue financiero. Adrián, a través de sus abogados, exigió la mitad del valor del piso, alegando haber pagado reformas. Yo sonreí. Presenté una carpeta llena de facturas. Los 6 meses de hospitalización de su padre, la cuidadora, los medicamentos, los 2 funerales, los suplementos caros que él traía. Señoría, dije ante el juez. Los bienes comunes, si es que los hubo, se gastaron por completo en el cuidado de sus padres. Incluso tuve que poner dinero de mi propio bolsillo. Él no solo no tiene derecho a nada, sino que me debe dinero. Adrián, en el banquillo, estaba lívido. Jamás imaginó que su descuidada esposa contable guardara cada recibo. El juicio fue una bomba mediática. Un prestigioso oncólogo, demandado por su mujer por intentar matarla para cobrar un seguro. El hospital, bajo la presión pública, le suspendió de empleo y sueldo. Sus amigos y colegas le dieron la espalda. Su carrera, construida sobre mentiras, se derrumbó en un día,
El juicio fue rápido. Las grabaciones, la póliza, el GPS, la partida de nacimiento de su otro hijo, mis facturas, todo era abrumador. El abogado de Adrián no tuvo nada que argumentar. Adrián me miró desde el banquillo, no con arrepentimiento, sino con odio. Me odiaba por no haber muerto en silencio. El juez dictó sentencia. Adrián Delgado, condenado por intento de estafa agravada y delito contra las relaciones familiares, a 12 años de prisión. Aitana, como cómplice, recibió una condena de 1 año, suspendida por su colaboración. La justicia, por fin, se había hecho. Salí del juzgado. El sol brillaba. No sentía alegría, solo alivio. Todo había terminado. Al día siguiente ingresé en el hospital para operarme. La cirugía fue un éxito. Luego vino la quimioterapia. El pelo se me cayó. Me rapé la cabeza. Cuando Leo me vio, primero se asustó, luego sonrió. Mamá, pareces un monje del templo Shaolin. Sí, cariño, sonreí. Soy una monje guerrera. Ya no era la Pilar con sobrepeso y descuidada. Estaba delgada pero fuerte. Ya no era la sombra de nadie. Era Pilar, una mujer que había cruzado la puerta de la muerte y se había librado de un tumor maligno en su cuerpo y de otro en su vida. Miré por la ventana del hospital. La primavera estaba llegando. Los brotes verdes nacían en los árboles. Mi futuro, y el de mi hijo, aunque lleno de desafíos, era por fin luminoso. Una luz propia, brillante y llena de esperanza.